hablando del evangelio que se pierde la noción. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que está usted hablando del evangelio y a veces uno lee pasajes como aquel en el libro de los Hechos donde dice que Pablo estaba, ¿verdad?, disertando y enseñando y hablando, y dice que pasó toda la noche, hermanos, y que por allá arriba en el mezanín había uno, ¿cómo se llamaba este? Eutico. Y Eutico se le ocurrió dormirse, no aguantó el paso. ¿Y sabe qué le pasó? Se vino de cabeza, se cayó de cabeza y se mató. Por eso yo digo, no, que no se suba nadie hasta que no esté completamente lleno aquí. No vaya siendo que la escena bíblica se repita y aquí no está Pablo para echarse sobre ustedes y resucitarlos, hermanos. Pero bueno, bendecimos a Dios. Oren por los candidatos que están recibiendo el evangelio. No hay mejor noticia, hermanos. ¿No lo creen? A ver, dígale a su hermano que está al lado. No hay mejor noticia que el evangelio. No hay mejor noticia que el evangelio. ¿Han aceptado el evangelio? ¿Han aceptado el evangelio? Gloria a Dios. ¿No lo ha aceptado? No te tardes. No te tardes. Y bueno, hermanos, sé que han orado, pero me gustaría orar. Porque aunque yo no estaba aquí en cuerpo, sí estaba en espíritu, pero pónganse de pie, déjenme hacer una oración pequeña. Señor, en este momento hemos de escudriñar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y que seamos, Señor, guiados a toda verdad, que tu palabra cumpla su propósito en nuestra vida en esta tarde. Estamos en tus manos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por favor. ¿Se acuerdan del mensaje anterior, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí qué? Si Dios quiere. Si Dios quiere iremos, si Dios quiere haremos, si Dios quiere traficaremos y ganaremos. Porque nuestra vida, hermanos, tiene que descansar solamente en Dios, solo en Dios. Pero ahora voy a retomar la serie de los dones. Primero a los Corintios capítulo 14. Ya el fervor empieza a menguar. Ya el año nuevo ya pasó y ahora ya muchos ya se preparan para el 2017. Los que dijeron que iban a empezar una dieta, tal vez empezaron 2-3 días y después volvieron a la triste realidad. Se necesita perseverar, hermanos. Se necesita perseverar. Cualquiera que haya sido, si quería una vida de devoción más grande, un tiempo de oración mayor, ahora sí leer la Biblia, se necesita perseverancia. Lo leímos en la mañana, lo estudiamos en la mañana. Quiero una doble porción de tu espíritu. Y le dijo Elías, concedido. ¡Tarán! Si permaneces conmigo cuando yo no esté, será tuyo. Si no, no. Le dijo el ángel, suéltame. ¿Se acuerdan? Y dijo Jacob, ay, perdón, tienes razón, vuela. Dijo, no te soltaré, si no me bendices. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Perseverancia. Porque dice, porfió con él toda la noche, hermanos. ¿Sabe qué es porfiar? Es luchar. Luchó con el ángel. Incluso hay un canto, ¿verdad? Jacob luchó con un ángel por una bendición. Dámela, Señor. ¿Cuántos quieren bendiciones de Dios? ¿Cuántos? Hay que luchar, hermanos, hay que luchar.
En la vida cristiana, yo quiero las bendiciones de Dios, me voy a esforzar por seguir al Señor y no lo voy a dejar hasta que no me bendiga. Si permaneces, serás bendecido. Primero los Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué, hermanos? Para edificación de la iglesia. El mensaje de hoy, hermanos, es el propósito de los dones espirituales. El propósito de los dones espirituales. Hemos estudiado, hermanos, en el mensaje anterior de la serie, la diferencia entre don, ministerio y operación. El don es la capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo, como Él quiere, a quien Él quiere, conforme la gracia de Dios. No es un premio por portarse bien, no se gana, solo se recibe. Y se nos ha dado a cada creyente al menos un don espiritual. Los ministerios son las áreas donde ese don se pone a trabajar. Eso es un ministerio. Y la operación es la forma en cómo ese don en particular trabaja. En unos trabaja de una forma, en otros trabaja de otra. Y es a través de los ministerios, hermanos, que la iglesia cumple su función. Si no hubiera ministerios, la iglesia no cumpliría su función. Pero Dios dio dones para que se pongan a trabajar en los ministerios y entonces la iglesia pueda cumplir con su tarea. Se cuenta, hermanos, la fábula de algunos miembros que no estaban contentos con su cuerpo. Por ejemplo, hermanos, los ojos, los oídos, las manos y los pies se quejaban de que el estómago recibía todos los alimentos y que no hacían nada a cambio. Todo el estómago, todo lo que comemos, todo se va al estómago, decían ellos. Entonces estos miembros gruñones acordaron un día, hermanos, dejarle de dar de comer al cuerpo. Al estómago dijeron, no, ya basta, pues este es un tragón. Sin embargo, hermanos, con el correr del tiempo se dieron cuenta que se estaban volviendo débiles, se estaban volviendo flacos. En pocas palabras, hermanos, se estaban muriendo de hambre. Y entonces reconocieron que el estómago era una parte fundamental para el bienestar de todos ellos e hicieron las paces con él. Dijeron, no, ¿sabes qué? Perdónanos. Y en ese momento el estómago recibió alimento y pudo enviar los nutrientes necesarios para los ojos, para los oídos, para los pies, para las manos, para todos los miembros y órganos de su cuerpo. De tal manera, hermanos, que nunca más los órganos, los miembros del cuerpo estuvieron molestos con el estómago. El cuerpo humano tiene diversidad de funciones. Cada miembro es importante, cada órgano es necesario. Hay personas que viven solamente con un órgano cuando tenemos dos, pero por eso tenemos dos. Personas pueden vivir con un solo pulmón. Personas pueden vivir con un solo riñón. Pero personas no pueden vivir sin hígado porque nada más tenemos uno. Personas no pueden vivir sin corazón porque solo tenemos uno. A lo mejor somos como Malco, nos mochan la oreja, pero tenemos otra. O a lo mejor, como un hermano que yo conocí, tuvo un accidente en su trabajo y perdió su ojo, pero tenía otro. Pero si se queda sin boca, lo tienen que alimentar por sonda, de un modo que no es natural. Dios es sabio, hermanos, Dios es sabio. Incluso algunas partes de nuestro cuerpo se regeneran a sí mismas. Usted puede donar parte de su hígado, o si su hígado está dañado por una enfermedad, le cortan y maravíllese, se restaura, se regenera. Pero no todos. Si usted pierde su brazo, no le sale otro. Sería
Algo extraordinario, ¿verdad? Que nosotros, a semejanza de las lagartijas, perdiéramos una parte del cuerpo y ya al cabo del tiempo volvió a salir, pero no. A veces ni el cabello vuelve a salir, hermanos. Imagínense los miembros del cuerpo, está más complicado. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que el cuerpo está organizado. Y con los distintos dones que Dios le ha dado a la iglesia no se ejercen de manera independiente o de manera anárquica, es decir, sin reglas. La importancia del don no se mide por los resultados visibles, hermanos, sino por su trabajo, que esté haciendo lo que tiene que hacer. Hay órganos en el cuerpo que no vemos, hermanos. ¿Sabe cuánto mide nuestro intestino delgado o nuestro intestino grueso? ¿Usted sabe? ¿Sabe cómo están acomodados los órganos? Yo no, cuando me duele aquí yo nada más digo, me duele la panza. No sé qué sea, si sea el intestino, si sea, no tengo idea, sea el vaso, sea el, no sé, la cuchara, la licuadora, no sé qué sea, pero me duele. Yo nada más digo, me duele el estómago. A veces digo, me duele aquí, y alguien que tiene conocimiento de veterinario me dice, es el dolor de caballo, ¿verdad? Es el dolor de caballo. Pero yo no tengo idea, hermanos, de qué órganos están trabajando, pero bendito sea Dios, están trabajando, están haciendo, aunque yo no los vea, aunque yo no me dé cuenta de la función que está haciendo, la está haciendo y la está haciendo bien, hermanos. Por eso yo le digo mucho, no se preocupe si su don no es un don visible de plataforma. Solo preocúpese por entregarle buenas cuentas a Dios, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras buenas obras. Él dará el pago a cada uno de nosotros a su debido tiempo, hermanos. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién lo repartió, hermanos? Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues no creernos superiores a los demás. Dicen que nadie piense más de sí mismo, sino que sea cuerdo, que piense con cordura, que piense con mesura, que sea sensato, porque Dios le ha dado lo que le ha dado por su gracia. Por su gracia. Dios ha repartido dones. Por lo tanto, hermanos, el sentirse superior no va conforme a la voluntad de Dios, pero tampoco el sentirse menos va conforme a la voluntad de Dios. El complejo de superioridad y de inferioridad, hermanos, dañan la armonía del cuerpo y dañan el crecimiento de la iglesia. De hecho, dice la Escritura que Dios dio mayor honor a aquellos miembros que nos parecen más débiles o que debemos tratar con más decoro. Por eso Dios es sabio. Él sabe que hay miembros que pueden lucirse sin ningún problema y se ven bien, ¿no? Pero hay otros miembros que a nuestros ojos merecen ser tratados de otra forma y mejor cubrirlos, porque se les da de esa forma un mayor cuidado, una mayor honra. Pero nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Cuando hablamos de dones, lo primero que tenemos que entender que se nos ha dado, hermanos, el don más grande de todos, el don del Espíritu Santo. El Señor dio el Espíritu Santo. Le dijo a sus discípulos, no se vayan de este lugar hasta que no sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Si no tuviese el creyente el Espíritu Santo, no tendría ningún otro don espiritual. La iglesia, hermanos, está edificada sobre la base del poder del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo ha sido derramado en los hijos
de Dios. ¿Con qué propósito, hermanos? Hace poco, cuando estaba yo desarrollando este mensaje, entre los documentos que leí, encontré uno que me pareció digno de resaltar, hermanos. Es un párrafo pequeño que me voy a permitir leerles textualmente, porque me parece pertinente, hermanos, en este sentido que estamos hablando. En realidad, la etapa más fructífera y de mayor rendimiento debería empezar a partir del bautismo. ¿Qué clase de desarrollo tendríamos si todos nuestros miembros bautizados participaran activamente en el crecimiento de la iglesia? Hay quienes tienen 2, 5, 10 o 20 años de bautizados. Pero ¿cómo se ve reflejado esto en la vida de la iglesia? ¿Qué aportes y beneficios hemos brindado a nuestra congregación? El bautismo nos debe llevar necesariamente a encontrar una forma activa de aportar algo a la iglesia y de que este aporte se base en las capacidades que Dios nos otorga. Me pareció excelente ese comentario, hermanos, ese párrafo que leí. ¿Cuántos años llevamos de bautizados? Y en ese tiempo, ¿qué aportaciones hemos hecho a la iglesia? Aparte de formar parte y tener un registro, tener una hoja en el libro de membresía. Aparte de eso, hermanos, ¿qué aportes hemos hecho a la iglesia? Porque la etapa más fructífera efectivamente de un creyente se da a partir de su bautismo, o debe darse a partir de su bautismo. Algunos llevan 5, 10, 20 años y los vemos, hermanos, los va a ver. ¿Sabe cuándo los va a ver? ¿Qué se acerca? La cena del Señor. ¿Usted cree que va a haber algunos ahí? O sea, algunos que no vemos durante el año, pues son los senadores, exactamente. Y quiero decirle algo, si yo cito a las 5, van a estar aquí a las 3:30, puntuales a la cita, de pipa y guante. Aquí estamos, hermano. Hermano, ¿cómo está? Aquí estamos, hermano. Pues sí, aquí estamos, pero ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué, hermanos? ¿Usted cree que ese fue el plan de Dios para los creyentes? ¿Cómo estará ese don? Más empolvado y enterrado y oxidado, hermanos. ¿Qué pasa con una herramienta cuando no se usa? Aunque usted la tenga muy guardadita, ¿qué pasa? Se atrofia, se oxida y a veces hasta se rompe, se truena, ¿sí o no? Por ejemplo, unas pinzas que su función es estar apretando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Usted déjelas y cuando las quiera abrir, se pegan. Y si las logra abrir, se rompen. Porque ese es un proceso natural de desgaste. No, las cosas se tienen que usar. Y a veces se rompen por uso de mucho tiempo o por un mal uso. Pero los dones que Dios da se tienen que poner en práctica, hermanos. El don no fue, ya te bautizaste, pues gracias a Dios, nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Porque si usamos la terminología bíblica, ¿verdad? Aquí nos veremos, hermano, primero Dios, el próximo 14 de Nisan, de tarde a tarde, como manda la Sagrada Escritura. ¿Y qué hay de todo lo demás? ¿Usted cree que esos dones están cumpliendo su propósito? ¿Usted cree que ese creyente está aportando algo a la iglesia? Por supuesto que no. No está aportando. Así que, hermanos, preguntémonos, bueno, ¿cuánto tiempo llevo yo de bautizado? Y en ese tiempo, ¿qué contribución significativa he hecho a la iglesia? Son preguntas que vale la pena hacerse, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevo? Y en ese tiempo, ¿qué he hecho yo? Hace un momento vino un joven de otro lugar buscando a un joven que se congregó aquí.
y me dice, oiga hermano, ¿usted conoce al hermano tal? Le digo, sí, pero ya no viene. ¿Y no sabe dónde esté? No tengo idea. No tengo idea. Porque algunos así son, transitan y de repente ya no están y no se sabe qué fue de ellos. Tal vez como en el caso de Datán y Abiram, se los tragó la tierra. Así que hermanos, meditemos cuál es el propósito de los dones. Número 1, hermanos, utilidad a la comunidad. Si usted está apuntando, apúntele. Número 1, propósito de los dones. Número 1, utilidad a la comunidad. En Hechos 20:20 el apóstol Pablo dice, yo me he preocupado por darles todo y no guardarme nada que les fuera útil a ustedes. Porque las cosas cuando no son útiles, ¿qué hacemos con ellas? Algunos hermanos tienen un trastorno como ese programa, que son acumuladores, ¿verdad? Que entra uno a la casa y pura basura. Ay. Un vecino de allá, sí, no este de aquí, sino como unos 40 metros para allá, más o menos. Si usted pasa y se asoma como no queriendo, ¿verdad? Así como somos cuando vemos una puerta abierta. Por eso yo quiero que se abra ahí, hermanos. Quiero que la gente vea, porque aunque pasan y le hacen así, pues no se ve nada. Pero así con esa curiosidad, así como no queriendo, usted pase por ahí y va a ver que tiene unos montones así altísimos de desperdicio. Sí, en la calle. Pero algunos pasan y no se dan cuenta. Pero pasa y usted va a ver así como, Y ahora como ya me dijo el hermano que viera, pues más, ¿verdad? No, pues sí. No, pues sí. Así grande. Pero normalmente lo que hace uno con las cosas que no sirven, las tira, hermanos. Las tira. Las desecha. El propósito número 1 de que Dios haya dado dones a su iglesia es que sean útiles a la comunidad. Útiles a la comunidad, hermanos. Primero a los Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, no provecho personal. Por supuesto que tiene un provecho personal porque pues, uno se edifica, pero tiene un provecho para la comunidad. Por eso me gusta cómo traduce este verso la Nueva Versión Internacional, cuando dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A eso se refiere la palabra para provecho. Es una palabra griega que es sumferón, que se traduce como beneficioso, provechoso o útil a los demás. Entonces, hermano, ¿será que mi don puede ser de utilidad a los demás? ¿Usted qué diría? Pues sí, hermano. Por supuesto que su don puede ser de utilidad a los demás. De hecho, para eso se lo dio Dios. A cada uno les da esta manifestación. Ahora, fíjese lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 4, verso 11. Dice, si alguno habla, hable, pero hable conforme a las palabras de Dios. ¿Usted cree que sea un don, hermanos, dar palabra de aliento a alguien? ¿Será un don? Piense, ¿será un don? A veces llega uno, hermanos, a visitar a un enfermo y dice, hermano, ¿cómo está? Dice, me siento mal. Pues ¿cómo no va a estar así, hermano? Pues usted es bien pecador. Se lo dije, arrepiéntase porque si no va a venir sobre usted la ira de Dios. Pero otro llega y dice, hermano, no, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Mire, le invito a que lea conmigo esta porción de la Escritura. Vamos a orar. Dar palabra de aliento, hermanos, es un don. Es un don. Por eso, si no tiene una palabra de aliento que dar, en muchas ocasiones conviene mejor. Espérese a que le digan, ¿o no, hermano?
sin palabras, hermano. ¿Verdad? Pues, edifica más un silencio en esos casos que una mala palabra. Pero si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, cuando usted utiliza su don espiritual, Dios es glorificado. Cuando usted utiliza su don, Dios se lleva la gloria, porque Dios es el que le dio ese don. Ay, hermano, qué bendición. Cuando usted oró, yo fui sana. Hermana, pues, caray, digo. No, gracias a quién. Gracias a Dios. Decía el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos. Bueno, no yo, la gracia de Dios en mí. Hermano, qué bendición su servicio. Gracias, hermano. No es por nada, hermano, pero no, gracias a Dios, hermano. Bendito sea Dios, porque Dios tiene que ser glorificado a través del uso de nuestros dones, hermanos. Bendito sea Dios que le dio el don de la palabra a este hermano. Bendito sea Dios que dio un don de evangelismo a este hermano, un don de sanidad a este otro. Palabra de sabiduría. Gloria a Dios, porque ha equipado a su iglesia con todo eso, hermanos. La gloria es ¿para quién? Para Dios. Use su don y dele la gloria a Dios. Si va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si va a ministrar, si va a servir, sirva conforme a lo que Dios le da. No se sienta, no, hermano, pues yo no sé hacer nada, yo nomás sé hacer carpetas. Yo he encontrado hermanitas, sobre todo hermanitas más que hermanitos, que dicen así, yo no sé, yo nada más sé bordar, pero hace unos manteles, hermanos, unas carpetas, unas fundas bellísimas. Y dicen, pues haga de esas, hermanas. Que Dios le bendiga por esas manitas que el Señor le dio, ¿verdad? No a todos se le da, hermanos. Hay gente que empieza a tejer así y después, ¡ay, auxilio! Se le quedan las manos adentro. Dios es sabio, hermanos, y ha dado dones que son útiles a la comunidad. Todos. Pregúntese usted, bueno, ¿será que yo puedo hacer algo por mi iglesia? A ver, ponga cara de que se lo está preguntando. ¿Será que yo puedo hacer algo por mi iglesia? ¿Será, hermanos, o no? Ahora la pregunta es ¿qué? ¿Qué puedo yo hacer por mi iglesia? ¿Qué me dio Dios que yo puedo poner al servicio de mi iglesia? Porque el don se pone a servir ¿en dónde? En la iglesia, hermanos. En la iglesia. ¿Qué puedo yo hacer? Y después llegará el paso en que diga, hermano, yo puedo hacer esto y lo quiero poner a disposición de la iglesia. A ese punto debemos llegar, hermanos. Al realizar nuestro ministerio, Dios es glorificado. Sirviendo a los demás, Dios se lleva la gloria, hermanos. No hago nada por mí mismo, decía Pablo. Nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Yo por eso constantemente les digo, oren por mí. Y no es una frase, es la realidad. Oren por mí, hermanos. Que Dios me bendiga. Oren por los hermanos que predican, por los que dirigen, por los que comparten la alabanza, por los que hacen la limpieza, por todos los que sirven de una u otra forma, hermanos. Y Dios es glorificado a través de ese servicio. Número 2, hermanos, perfección de los santos. Número 1, Dios da dones con el propósito de que sean útiles a la comunidad. Y número 2, para que los santos sean perfeccionados. Efesios capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por el hecho de que ha sido derramado el Espíritu Santo en nuestra vida que nosotros, hermanos, podemos servir. Y cuando dice aquí
la obra del ministerio, utiliza una palabra griega que es diaconía, que es servicio. Diaconía es servicio, hermanos. Ahora, cuando habla la palabra perfeccionar, es una palabra que quiere decir preparar o capacitar perfectamente. Así como cuando uno sale de viaje, hermanos. Nuestra hermana Leticia hablaba al mediodía de algo que se llama checklist, o una lista de chequeo o verificación. Entonces, cuando uno va a salir de viaje, ¿qué es lo que hace usted cuando va a salir de viaje? Prepara su maleta, ¿no? ¿Y qué echa en su maleta? No siempre. No siempre, echa lo que... No, usted no. O sea, a veces uno dice, y ya cuando voltea ya está la maleta desparramándose. No, a ver, no, esto no, y saca todo, y bueno, así se la vive, echándole todo o echándole nada. Pero cuando dice enteramente preparado, dice uno, bueno, ¿a dónde voy a ir? Si va a ir usted a la playa, ¿qué se lleva? Chamarras, abrigos, gorros, guantes, bufandas. ¿Qué se lleva? Se lleva ropa ligera, ropa fresca, se lleva tal vez sus chanclitas, unos gogles, un sombrero, bronceador, qué sé yo. Si se va a la montaña, se lleva otras cosas. Si se va a la selva, se lleva otras cosas. Cuando la palabra dice que se trata de perfeccionar a los santos, es que estén perfectamente capacitados, que lleven todo en su maleta para que aprendan a vivir la vida cristiana. Espero haber sido claro. Lo que necesita para que viva su vida cristiana, que esté enteramente preparado. Que si tiene un problema con la esposa, diga, lo que Dios dice en su palabra es que yo haga esto. Que si tiene un problema con su hijo, diga, la Biblia me llama a criarlo en disciplina. Que si tiene un problema con el vecino, diga, no, en cuanto procure, cuanto dependa de ti, está en paz con todos los que están a tu alrededor. Que si tiene un problema con el hermano, diga, hermano, perdóname como Cristo me perdonó. Hermanos, que toda su vida esté perfectamente capacitada para aprenderla a vivir cristianamente. A eso se refiere. No se refiere, la palabra perfección en la Biblia no se refiere a un estado de ser inmaculado, que nunca se equivoca. No, sí nos equivocamos, hermanos. Y hay que saber bíblicamente cómo reaccionar después de equivocarse. Pero cuando habla la Biblia de perfección, aquí está hablando de madurez. Hace ratito me dio risa porque en este trabajo que estamos haciendo con el discipulado de adolescentes, los jóvenes están aquí en el salón de rayitos de luz. Y me da risa porque hace un momento me preguntaba uno, hermano, ¿qué hicimos que nos mandaron para acá? Y le digo, pues así estarán. Ahí traigo las mamilas para todos. Imagínense, hermanos, semejante tamañote y comportándose como bebés ahí. ¡Qué loteta! No, pues hay que madurar, hermanos. De tal manera que cuando usted mire atrás a la cena del año pasado, a estas nuevas cenas, si Dios nos permite llegar, usted diga, gracias a Dios, las pruebas que he enfrentado ahora las he superado. Aquello que me causaba conflictos, con lo que yo batallaba tanto, ahora lo he ido venciendo, gracias a Dios. Madurez, hermanos, madurez. Pero algunos, en lugar de ir hacia adelante, dicen, no, hermano, es que estoy tomando impulso, mire. Total que el impulso nunca llegó y se fue hasta por allá. El propósito de Dios al dar dones a la iglesia es perfeccionar a los santos, enseñarles a vivir. Cuando ustedes vienen aquí, hermanos, ¿qué se les predica? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se aplique en la vida diaria, hermanos. ¿O qué otro propósito tendrá? Usted tiene que venir al templo con la convicción de ¿qué me va a mostrar Dios hoy para que yo lo ponga por obra en esta semana? Ese tiene que ser su pensamiento.
O la pregunta sería entonces, ¿a qué viene a la iglesia? No, yo vengo porque Dios va a hablar. ¿Qué me va a decir ahora? A veces Dios lo confronta. Lo que estás haciendo no está bien y tú lo sabes. No os hagáis. A veces Dios dice, vas bien, sigue así, adelante, ánimo. A veces el Señor consuela. El Señor da a cada quien lo que necesita, hermanos, y lo está perfeccionando. Por eso nosotros leemos en 2 Corintios 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de toda consolación, que nos consuela para que nosotros podamos, ¿qué? Consolar a otros. ¿Se da cuenta cómo Dios nos perfecciona primero a nosotros para que después nosotros también ayudemos a la perfección de los demás? El propósito de Dios es equipar a los creyentes, prepararlos, hermanos, para la vida cristiana. Seguramente usted ha visto cómo se preparan los soldados para ir a la guerra. Es muy chusco decir, como la obra que hubo aquí, ¿verdad? ¿Se acuerda de los tipos de soldados que había? No, que vengo sin fusil, decía uno, vengo sin fusil. El otro comiéndose su plátano, el otro con su selfie, ¿se acuerda? Pues esos soldados no sirven para la guerra, hermanos. Pero llegó ahí el soldado que dijo, no, aquí yo, el soldado Turbina, que decía, yo aquí estoy listo, hermanos. Digo, para guardar la identidad, no lo vean, hombre, yo estoy cuidando su identidad secreta. No, aquí presente y aquí, hasta traía su mochila y todo, ¿sí se fijaron? Los otros traían todo menos lo que necesitaban. Entonces, hermanos, ¿traen Biblia? No. Hermanos, ¿trajeron? No. Pues grandioso entrenamiento, ¿no? Perfeccionarnos para la vida cristiana, hermanos. Número 3, los dones son dados para edificación de la iglesia. Dice este verso, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, que estén preparados para realizar su trabajo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Particularmente yo me preocupo mucho porque los líderes reciban capacitación, hermanos. No es nada más, hermana, felicidades, Dios te bendiga, sale pues, adelante y con valor, ¿no? Dios proveerá en el camino, tú anda y... No, hermano, pues hay que preparar a la gente, hay que capacitar a la gente, a los creyentes, y en este caso ser edificados. Edificados, hermanos, es promover el crecimiento espiritual. Va muy de la mano con el perfeccionamiento de los santos. Que se desarrolle carácter en los creyentes, hermanos, por la enseñanza y por el ejemplo. Le decía Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco, ¿qué? Antes bien, sé ejemplo. ¿En qué? Palabra, en conducta, en fe, en pureza, en todo, hermanos. Pero resalto lo primero, en palabra, es decir, enseña, pero también vive. Vive. Y a veces tener estos dos es complicado. Se enseña muy bien, se vive muy mal. Pero dice ese ejemplo. Edificar tiene que ver con eso. Enséñale a la iglesia y vive. A pesar de tener deficiencias, esfuérzate por vivir una vida íntegra, que haya crecimiento, que haya progreso. Si usted se hiciera en este momento una auditoría espiritual, ¿cómo saldría en relación al año pasado? ¿Hubo crecimiento? ¿Hubo desarrollo? ¿O hubo retroceso? A
lo mejor el año pasado usted estaba, no, pues es que no vale la pena, ¿para qué hacer las cosas? Nadie te agrada. Y ahora, no, sí, hermano, vamos a trabajar. No, pues bendito sea Dios. O está al revés. A lo mejor el año pasado estaba muy efusivo y ahora no me consideren. Ahora, edificar en este sentido. Estoy en Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, fíjese cómo se edifica a través de los dones. Número 1, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nuestra mirada, nuestros pasos son hacia Cristo Jesús. No nos comparamos con los demás, nos comparamos con el Señor. Hasta que lleguemos, hermanos, a la unidad de la fe. Para eso nos son dados los dones, para edificar a la iglesia, que lleguemos a la unidad de la fe. Que creamos lo mismo, hermanos. Número 2, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y repito, aquí es maduro. Y esto se refiere al desarrollo, esta palabra que se utilizó aquí se refiere al desarrollo físico de una persona. ¿Cómo se da cuenta usted que una persona ya es madura físicamente? ¿Hay cambios de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud? ¿Hay cambios físicos? Sí. Y uno dice, no, esa persona ya llegó a su ¿qué? A su plenitud, ya se desarrolló, ¿verdad? Ya completó su desarrollo. Por eso cuando las jovencitas se embarazan a los 14 años, hermanos, no completó su desarrollo y ahora ya tiene la enorme responsabilidad de criar a un bebé, cuando ella misma no había terminado su desarrollo. Pero cuando una persona se dice que un joven, un varón, ¿a qué edad ya logró la plenitud? ¿A qué edad, hermanos? Varones. ¿A los qué? A los 20. Pues alrededor de los 20, 21. Ya se dice, no, pues sí, ya. Por eso en Estados Unidos a esa edad les otorgan su mayoría de edad. Aquí somos bien buena onda a los 18. Ya vas por tu precartilla a los 17. Y hasta permisos de conducir a los 15. O sea, hermanos, ¿ha visto cómo manejan los jovencitos? ¿Cómo manejan, hermanos? Va usted así. Fíjese una cosa, entre más va adquiriendo uno edad, madurez, uno se vuelve más cauto, más precavido, más sensato. Entonces maneja uno 50, 60, ¿no? Y los jovencitos, métele. Y luego bien emocionados, no, hombre, yo traigo la nave porque yo la vuelo a 120, a 130. Ahora que está el nuevo reglamento, me dices cómo te llegan las fotomultas. No, yo por eso puro Estado de México, ¿no? Pura pista. 120, 100, no, hasta 150 le he dado y no pasa nada. Bueno, gracias a Dios, no le busques. Y va uno, hermanos, ya más grande, y entre más grande, hermanos, ¿sí o no? A 30, a 40. Y no estoy exagerando, es la verdad, porque también ya con tanto carro ya no se puede ir más rápido. Ay, cómo son, ya le están haciendo a los demás. Ay, abrácenlos, pues gracias a Dios. Y también uno va adquiriendo conciencia, hermanos, de que cuando uno maneja se tiene uno que cuidar. Y cuidar a los demás que van al lado, y cuidar al que viene manejando enfrente y al lado y atrás y por todas partes, hermanos. De repente le pasa al motociclista, que siempre es, casi siempre es un joven. Está usted manejando y ¡ay! ¿De dónde salió? Y cuando ve, salió volando por allá, hermanos, se despedazó. ¿Perdón? Sí, y se pone uno su cinturón. Y a los jóvenes, hermanos, eso
Ponte el cinturón. No pasa nada. Ponte el cinturón, por algo lo traen los carros. Ponte el cinturón. Eso se llama madurez, hermanos. Y cristianamente pasa lo mismo, porque el cristiano que no es maduro es muy imprudente. Es muy imprudente. Ahí le anda jugando al, no, yo sé hasta cuándo, yo sé hasta dónde, yo nada más ahí, no. El cristiano maduro se sabe conducir. Y la intención de Dios al dar los dones es que crezcamos en madurez, que aprendamos a advertir los errores y los peligros. Porque hay señales de peligro, hermanos, así como en las carreteras hay señalización, peligro, 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 curva, o paso de tren, o paso de desnivel, o baja tu velocidad, o zona de esto, así también, hermanos, hay en la vida cristiana. Pero cuando el creyente no es maduro, no. Hermano, ¿puedo ir a una disco saliendo del culto? Hermano, ¿puedo irme de parranda con mis amigos? Claro, que no sea sábado, porque el sábado es el día del Señor. Hermano, ¿verdad que puedo tener varias novias antes de casarme? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es un niño ese, hermanos, es un niño. Y luego me lo dice un niño de 8 años. Porque ahora ya tienen noviecitos en el kinder. Mi novia, dice el niño. Chamaco, estás usando calzón entrenador y andas con cosas. Y así es uno, hermanos. El creyente inmaduro es así, con su entrenador, y ahí anda haciendo de las suyas. Tiene que crecer, hermano, tiene que crecer. A veces Dios me regala visiones de la iglesia como esta que estoy viendo ahorita. Pues el hermano o la hermana trae su entrenador. Ahí está preparando su nan. Pero tenemos que llegar a la estatura de ¿quién, hermanos? De un varón maduro, perfecto, que ante las tentaciones sabía responder ¿con qué, hermanos? Con la palabra. Entonces, ante cualquier problema de la vida, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo se rige el cristiano? Por la palabra. La palabra le dice cómo relacionarse con todo el mundo, cómo ser un buen trabajador. ¿No lo dice la palabra? ¿Cómo conducirse en el trabajo? ¿Cómo conducirse en la casa? ¿Cómo conducirse con los vecinos, con la esposa, con los padres, con los hijos? ¿Cómo conducirse en el templo? ¿No lo dice? Y luego, no dice, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, con reverencia. Pues yo me echo mis palomitas. A ver qué tal está la función de hoy, a ver si me entretienen. Estuvo buena. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es inmadurez, hermanos. Eso no es madurez. Dese cuenta entonces, a ver cómo estoy yo, como cuántos años espirituales tendré yo. Pregúntese. Ponga cara de que se está preguntando otra vez. ¿Cómo cuántos años tendré? Llegar, hermanos, a la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese bien lo que dice el verso 14. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Sabe qué es ser un niño fluctuante? Que se cae a cada rato, que se va por otro lado. Cuando están empezando a caminar, hermanos, no tienen equilibrio. Eso es fluctuar, o sea, estar para allá y para acá. Y así son los niños, cuando empiezan a caminar usted los impulsa, ¿verdad? Y ese es el proceso de un creyente. Nace y uno lo empieza a guiar. Mira, así se vive la vida cristiana, yo te llevo por acá, esto no se come, no agarres allá, te vas a quemar, ya te quemaste, te estoy diciendo. Y así los va llevando uno, hermanos, así los va llevando. Y de repente dice uno, no, pues ya tiene 1 año y medio y no camina. ¿Qué pasa ahí? No se está haciendo bien el trabajo, o tal vez tiene un problema físico. Pero si no es lo segundo, entonces no se está haciendo bien. Y luego 2 años y no camina. Y luego ya empieza a caminar, pero caminan, hermanos, ¿sí ha visto cómo caminan los bebecitos?
cuando tienen ya su edad para empezar a caminar y se van, ¿verdad? Le dicen, vete por aquí, y ahí va caminando y de repente, ay, ¡pah! Ya se cayó. Y lo vuelve a poner, ¡ay! Hasta que logran, hermanos, tener un equilibrio y entonces ya se van derechitos. La idea de la vida cristiana es esa, hermanos, que dejemos de irnos un ratito para acá y un ratito para allá, y de repente haciendo una cosa y de repente haciendo la otra, y por ahí las menos derechitos, no, a que se vaya la persona, hermanos, equilibrada, que ya no sea un niño fluctuante que es llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, por personas malvadas que los engañan con astucia, porque así son. Por eso cuiden, hermanos, mucho la clase de personas con las que se juntan. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que andaba con la pandilla. No, peor, bienaventurado el varón que era el líder de la pandilla. Yo conocí el caso de un niño, sorpréndase, de un matrimonio cristiano que era el cabecilla de la pandilla de la primaria. Y ahí estaba. ¿Y en la iglesia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que de eso. Y fuera, era el cabecilla. ¿Y cuántos hay así, hermanos? Dios se está revelando, ya ven, Dios se está revelando. Se trata de que toda la iglesia vaya, hermanos, creciendo, siendo edificada, siendo madurada por el Señor. 14:26 de 1 Corintios. La última parte del texto. Hágase todo para edificación. Así que, hermanos, la vida cristiana es un constante crecimiento y en reiteradas ocasiones vemos esa palabra en la Escritura. Crezcan, 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 crezcan. Nunca dejen de crecer. Nunca dejen de crecer. Al desarrollar nuestros dones, creceremos más y ayudaremos a que los demás crezcan también. Recuerden entonces, los dones no son evidencia de espiritualidad. Y debemos servir a Dios dándole prioridad al don que hemos recibido. Por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos el don con el cual Dios nos ha dotado. Y hay que usarlo con humildad, hermanos. Gracias a Dios. Bendito sea Dios que nos ha dado esto o nos ha dado aquello. Gloria a Dios por la vida del hermano o la hermana que Dios le ha dado esto. No debemos envidiar los dones, hermanos. ¿Por qué al otro le dio esto y a mí no? Yo no puedo hacer eso. Bueno, puedes hacer otra cosa. Es como la vocación en la vida, hermanos. ¿Acaso todos son médicos? Hay gente que no puede ver sangre porque se desmaya. Imagínense lo de doctor. Está haciendo una operación y de repente corta y... ¿Se da cuenta? ¿O se da cuenta una persona miedosa al fuego como bombero? O una persona que le tiene miedo a las alturas, hermanos, trabajando en las conexiones de luz, en las torres. Dicen, no, ya me dio el váguido, dicen. A veces dicen, como sea me subo, pero para bajarme. No, ahí si no veas para abajo. Tenemos, hermanos, una vocación natural, como tenemos una vocación espiritual. Hay que servir con base en esa vocación. No envidiar el don de los demás. Se nos alienta a procurarlos. Pero más bien, hermanos, hay que darle gracias a Dios por el don que tenemos. Podría usted tomarse unos segundos y decir, gracias, Señor. Gracias porque en tu misericordia me diste esta capacidad especial. Gracias porque me otorgaste la oportunidad de servir a tu pueblo a través de este don, a través de esta capacidad. Gracias. Gracias porque pusiste en mí tus ojos para capacitarme con esta habilidad especial, con esta habilidad espiritual, que sirva, Señor, para los propósitos de tu reino.
que sirva para la edificación de tu iglesia, que sirva para edificar a los santos y que yo pueda usarla en comunidad. No son los dones dados, hermanos, para beneficio propio, sino para el bien de toda la iglesia. Si nosotros practicamos los dones en la comunidad, la iglesia es bendecida y Dios es glorificado. Amén. Concluimos, hermanos, la enseñanza, la palabra de Dios de esta tarde, y les pregunto si tienen alguna petición para que podamos orar y concluir nuestro culto, o alguna gratitud especial. Nuestro hermano Mariano, gracias a Dios, está con nosotros después de visitar en la mañana las congregaciones. Como saben, nuestro hermano es coordinador pastoral del sector 6, visitó algunas congregaciones y gracias a Dios ya se encuentra con nosotros él y su familia. Gracias a Dios. Sí, hermana Nelly.